Hoy vamos desde la Fuente de la Laguna al Ibón de Ordicuso pasando por la Mayata de Argualas. Seguro que conocéis muchas aplicaciones del móvil, guías en forma de libro, incluso programas que te hablan de recorridos, de rutas, pero normalmente lo que hacen es decirte la distancia que hay, el desnivel, el tiempo y a veces alguna cosita como el nombre del lugar, algún detalle. Bueno, pues nosotros nos hemos propuesto hacer lo mismo pero de forma diferente. No vamos a hablar de desniveles, ni de tiempos, ni de qué camino coger, sino que vamos a hablar precisamente de lo que no se suele comentar, es decir, ese territorio, porque es esa geología, porque es esa vegetación, incluso de la influencia humana. Lo que vamos a hacer es hablar del territorio invisible. Bueno, pero acompañarme. Estamos en el balneario de Panticosa, en la provincia de Huesca, concretamente en la Fuente de la Laguna. Esta es una de las 4 fuentes termales que hay en este balneario. Curiosamente, esta es la que sale en temperatura más baja, 22 grados. La que sale a temperatura más alta son 50. Pero para entender por qué sale el agua caliente en estas zonas de alta montaña, no tenemos más remedio que entender la geología del lugar. Esto que tengo en mi mano es granito, que es la roca que forma básicamente todo el balneario de Panticosa. Granito es una roca curiosa, procede de un magma. El magma es esto que nos imaginamos siempre en el interior de la tierra, de la roca fundida, que se ha acercado mucho a la superficie. Si el magma sale directamente a la superficie, tendremos la lava, lo que vemos en los volcanes. Pero si se queda cerca y se va enfriando muy poco a poco, obtenemos el granito. Ese enfriamiento lento hace que los minerales que lo componen, básicamente cuarzo, micas y feldespato, se cristalicen. Y por eso tiene el nombre, porque se ven los cristalitos de cada mineral que le dan este aspecto de granulento, de granitos de color. Bueno, pues esta roca sigue manteniendo calor, tanto porque es ligeramente radiactiva como por haberse desarrollado en la profundidad. ¿Qué ocurre? Cuando el granito sale a la superficie y se va enfriando, se agrieta. Por esas grietas va a entrar el agua. El agua puede llegar a mucha profundidad y se calienta. Y una vez caliente vuelve a salir hacia la superficie. Y la encontramos como aquí, que vemos que el agua nos está saliendo por una grieta. Gracias a esta temperatura el agua se calienta y también se va cargando en minerales. Por eso son aguas que se utilizaban para curar determinado tipo de enfermedades. Si se os hace larga la subida, siempre tenéis la excusa de pararos a contemplar. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, ¿veis esta mancha amarillenta, este amarillo verdoso tan bonito como el azufre? Bueno, pues esto es un líquen y alude a que desde cerca se ve que tiene un aspecto como de islas, de archipiélago. Yo por eso familiarmente le digo líquen mapa. La ventaja que tiene este líquen crece exclusivamente sobre piedras ricas en cuarzo, en piedras ácidas, con lo cual nos va a ayudar a intentar comprender la composición de cada roca. Y seguimos. No sé si os habéis dado cuenta, pero según vamos subiendo la vegetación, los árboles en concreto van a ir cambiando. Hemos pasado del pino silvestre, pino rollo. El nombre de rollo le viene precisamente por este color rojito, anaranjado que tiene en el tronco, que es el que encontramos abajo. Al ascender va a hacer más frío, con lo cual va a haber otra especie, que es el pino negro, que es el que vamos a ir viendo poco a poco. Y aquí tenemos ya la especie de pino que es más propia de la alta montaña, el pino negro, que tenemos a nuestra derecha.
¿Veis? La corteza no tiene ya nada de color naranja y su copa es un color verde más oscuro que el pino silvestre, de ahí su nombre de pino negro. Antes os he comentado que la roca dominante del balneario de Panticosa es el granito, y aquí nos encontramos con una roca que no tiene nada que ver, ni siquiera forma parte del magma, sino que ha sido alterado por el magma. Os voy a explicar. El magma está en la profundidad y poco a poco va ascendiendo hacia la superficie. Si ascendiera de golpe y saliese al exterior, tendríamos la lava de los volcanes. Como no lo hace, ¿qué quiere decir? Que entre el granito o el magma caliente y la superficie va a haber una capa de rocas que suelen ser rocas sedimentarias, como esta. Lo que ocurre es que ante sobre todo la temperatura del granito, estas rocas se van a transformar. El término sería metamorfizar. Incluso los minerales que la forman pueden cambiar. Va a cambiar de textura, va a cambiar de color, pero va a seguir manteniendo unos patrones, por ejemplo en este caso de estratos, que nos van a recordar que esto en tiempos fue una roca sedimentaria, transformada, metamorfizada, por la alta temperatura del magma, y ese magma cuando se enfrió se convirtió al granito, y luego la erosión, al quitar esta roca sedimentaria transformada, que es como si fuese una cobertera, es lo que ha permitido que el granito aflore a la superficie. Y como esta roca nos viene precisamente de la montaña esta que tenemos ahí delante, y hacia donde nos vamos a acercar. La pregunta sería, esta roca que tengo detrás mía, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Porque la montaña, acordaros, la montaña está bien lejos y no es una roca igual que vamos a ver otras que no tenga una facilidad como para decir, ¿es que ha bajado rodando? No, estas rocas no ruedan. Bueno, la explicación nos tendríamos que ir tiempo atrás, unos miles de años, en una época que hace mucho frío y este valle está completamente cubierto de hielo, hay un glaciar. Las rocas que se van desprendiendo de la montaña, muchas veces por un problema, por una cuestión de temperatura, la roca se contrae, se va agrietando hasta que cae, pues cae encima del glaciar. Pueden ser piedras pequeñas o pueden ser rocas enormes como esta, entonces viajan sobre el hielo. Cuando el glaciar deja de existir, porque se funde, suben las temperaturas, las rocas estas quedan en este lugar ubicadas ya de forma definitiva, y a esto se le llaman bloques errantes. Para que nos hagamos una idea de la potencia que tenían estos glaciares, nosotros estamos en la base de un valle glaciar que desembocaba en otro valle glaciar más grande, que es donde está el balneario de Panticosa. Bueno, pues toda esta subida que hemos hecho antes, que vais a ver con la imagen vista de dron, es precisamente el espesor de hielo que había en el valle principal. Luego aquí habría también otra capa de hielo mucho más grande. Nos tenemos que imaginar todo esto porque son cantidades, son tiempos y son volúmenes de hielo que es difícil, sobre todo en este periodo que se está deshaciendo todo por el cambio climático, que nos cuesta imaginar hasta qué punto existían. Pero es lo que hay. Seguramente os habréis dado cuenta que estos bloques errantes están en una gran llanura. Bueno, pues esta llanura tiene un nombre que es Mayata, o Mayada en castellano. Esa sería la Mayata de las Argualas. Y la Mayata es un sitio donde hay ganado, como podemos ver con las ovejas que hay detrás. Es un sitio donde tanto duermen, como descansan, como comen las ovejas. Entonces el mantenimiento de las ovejas al alimentarse, al comerse la hierba, es lo que hace que esté desprovista de matorrales y de bosque. Porque, si os habéis fijado, no sé, no os he dicho todavía las altitudes, estamos a menos de 1900 metros de altura. Lo lógico sería que esto es todo completamente cubierto de bosque, sin embargo se nos han quedado un poco más bajo. ¿Por qué ha sido esto? Bueno, en el medievo aumentó muchísimo la cabaña ganadera y la única forma que tenían de poder alimentar a tanto ganado era creando pastos de verano. ¿Dónde? Bueno, en la montaña, en lugar de tener que subir o depender exclusivamente de los pastos de alta montaña, lo que hicieron fue eliminar bosque.
Al eliminar bosque lo sustituyeron por estos prados. Prados que ahora, como hay menos presión ganadera, se están recuperando de árboles. Y estos árboles que vamos a ver ahora, pinos negros, son jóvenes y nos van a indicar otra cosa que está ocurriendo aquí en invierno, cuando nosotros no vamos a estar. A acompañarme. Bueno, pues aquí tenemos unos ejemplos de cómo la vegetación nos está indicando el paso de aludes. Nosotros en verano no vamos a ver los aludes, pero sí vamos a ver sus efectos. Entonces tenemos estos pinos negros que, si os fijáis, no están en posición vertical, que sería lo normal. Están o inclinados, incluso curvados. Hay alguno que incluso está arrancado y muchos tienen ramas, incluso el tronco roto. Y es todo el efecto de la nieve. La nieve viene, empuja. Si el alud es lo bastante importante, va a pasar por encima del árbol, lo arrancará o lo partirá totalmente y el árbol morirá. Pero si no, lo que hace es tumbarlos. Como son árboles jóvenes, ¿qué ocurre? Al no estar totalmente lignificado, intentará recuperar su posición y por eso tienen esta forma curvada, se están recuperando. Si os fijáis, en la zona alta, por donde ha llegado la nieve, no tienen ramas, los ha ido podando y en algunos incluso llega a podar la copa. Bueno, pues estos árboles, con este aspecto torturado, tumbado, lo poético que queráis, nos está indicando zonas donde hay un riesgo de aludes, y así en el verano lo podemos saber. Incluso si os fijáis detrás de mí, en la parte posterior donde está señalando mi dedo, esa otra ladera, la ladera opuesta, que se ve como si alguien hubiese arañado entre los pinos, es precisamente una zona por donde han ido bajando pequeños aludes. Esos aludes han arrancado los árboles y los que han sobrevivido tienen sencillamente este aspecto. Bueno, pues ya estamos en el ibón de Ordicuso. A ver, el nombre de ibón es con la denominación que se dan aquí a los lagos de alta montaña. Suelen ser siempre en terrenos graníticos porque es una roca muchísimo más impermeable y sobre todo su característica, las aguas limpias, transparentes, cristalinas, debido sobre todo a los pocos nutrientes que tiene. Son aguas muy poco, digamos, aptas para la vida. De hecho, aparte de algunos invertebrados y alguna planta acuática, lo que más solemos encontrar son precisamente larvas de anfibios, salvo en los lugares donde hace años a alguien se le ocurrió echar truchas pues, para que la gente pudiera pescar. Otra cosa que os tenéis que fijar aquí, estamos a unos poco más de 2000 metros y sigue habiendo árboles, incluso llegan más arriba. Era lo que os comentaba antes de la mallada. En donde ha habido ganadería intensiva, el bosque se sustituyó por pastos, por prados. Cuando la cabaña ganadera ha disminuido, los pastos que eran menos nutritivos, más incómodos de llegar, peor situados, poco a poco cada vez han sido menos pastados y menos mantenidos. Consecuencia, el bosque poco a poco va recuperando su tono. Podemos disfrutar de un territorio de muchas formas, pero si somos capaces de añadir información a nuestro recorrido para comprender cómo es, nuestra experiencia en él será mucho más intensa y podemos disfrutar mayormente del territorio en el que estamos.